El vivir como una iglesia ya no solamente se queda en conocer la base sobre la cual la iglesia ha sido fundada, edificada, y no solamente se queda en saber identificar quienes tienen esa confesión correcta. Vivir como iglesia ahora requiere que aquellos que tienen la confesión correcta lo muestren a través de mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si ustedes recuerdan, nos detuvimos en ese texto, en 1 Pedro 2:9, y veíamos cómo todos nosotros éramos una nación santa. Éramos un real sacerdocio, éramos un pueblo adquirido por Dios y teníamos ese propósito. Esta serie precisamente va a lidiar con los aspectos prácticos de cómo nosotros vamos a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero esta realidad choca con cómo se ha manejado el concepto del cristianismo modernamente. Lamentablemente, las iglesias han caído en una propagación de un evangelio individualista, que no es el evangelio bíblico. Este concepto contemporáneo cristiano individualista entra en choque directo, en un conflicto con la verdad bíblica de que Cristo murió por un pueblo. Sí, la muerte de Cristo, mis hermanos, es eficaz para salvar a los pecadores individualmente, porque no existe un pueblo si no hay individuos, y por eso entendemos que la obra salvífica se lleva a cabo en el individuo. Pero es una mentira que el mundo ha comprado modernamente, pensar que la fe cristiana se limita al individuo aislado. Por eso es que hoy encontramos tanto el concepto falso de que el creyente puede tener una vida piadosa al estar leyendo su Biblia en su casa, al estar escuchando una multitud de predicadores a los cuales no conoce. Pueden ser buenos expositores de la palabra, pero como ya el Señor se encargó de enseñarnos múltiples veces, es maldito el hombre que confía en el hombre. Los cristianos, todos, necesitan de otros cristianos. Las iglesias, todas, deben de ser comunidades de fe en la cual Cristo sea exaltado en medio de todos a través de la verdad en amor. Esta realidad, mis hermanos, es incompatible con el hecho de que yo escucho a predicadores de manera aislada, y yo creo que porque escucho a los más famosos predicadores de sana doctrina, yo tengo una vida espiritual sana. Yo estoy siendo edificado. Mis hermanos, ustedes pueden escuchar definitivamente a grandes predicadores, a grandes hombres de Dios, pero eso solamente puede ser un suplemento. Eso solamente puede ser un aditivo a lo que usted como creyente vive en la iglesia. Lamentablemente, este es un concepto que, lejos de ser el predominante en las iglesias modernamente, es contracultural en la vida de la iglesia cristiana. Lo pudimos ver durante la pandemia. Hubieron personas que, al darse cuenta que no se podían congregar y que luego se transmitían las predicaciones por internet, pensaron: ya no es necesario congregarnos.
llegaron a la conclusión a la cual nos ha estado llevando el engaño del enemigo que ha sido predicado en las iglesias. Fueron consistentes con ese engaño del enemigo y dijeron, ya no es necesario exponerme a enfermedades. Ya no es necesario, diría yo, detrás realmente y honestamente de los corazones, ya no es necesario irme a topar con esta gente que tan difícil es, que tan mal me cae. No es necesario ir a socializar, yo soy antisocial. De pronto el ser antisocial se volvió hasta una virtud de la cual jactarse. ¿Por qué? Porque evidentemente el engaño del enemigo que hemos absorbido nos ha llevado a pensar de tal manera y a darlo por cierto. Esto no ha sido sembrado como cizaña en medio de nosotros con ningún otro objetivo más que destruir a la iglesia. Pero la razón por la cual yo estoy parado con esperanza predicando acá es la verdad que ya estudiamos. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia y por ende la cizaña que ha sido sembrada por el enemigo puede ser combatida por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esa palabra de Dios fielmente enseñada es la que le da vida a la iglesia. Por eso es tan importante que como iglesia bíblica podamos ser expuestos a la verdad de Dios respecto a la vida de la iglesia y a la unidad de la iglesia. Mis hermanos, la realidad de las cosas es que Cristo no murió por individuos aislados, murió por un pueblo y Él en su resurrección le otorgó nueva vida no solamente a individuos aislados, sino a un pueblo, a unos miembros de un organismo vivo, para que estos ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para Él, para Cristo Jesús. Y no hay manera de vivir para aquel que se entregó por todos, si no es también viviendo por todos. Y ese todo ya lo vamos a aclarar. No nos estamos refiriendo a toda la humanidad, sino nos estamos refiriendo al pueblo de Dios. No es posible que si Cristo muere y resucita para darle vida a su pueblo, luego este pueblo que vive para el que se entregó por todos, se vuelve individualista. Eso es una contradicción. El que dice que vive para Cristo y vive como Cristo, vive para el pueblo de Dios. Porque en Él tenemos vida. Nuestra vida ahora consiste en ello, mi hermano. Si nos separamos del cuerpo, nos separamos de la vid. Y por eso, mis hermanos, debemos entender que la nueva vida, esa vida que hemos obtenido en la resurrección de Cristo Jesús, es una vida en unión corporativa con Cristo. ¿Qué significa esto? La palabra corporativa puede ser un poco rebuscada. En una unión, mi hermano, como la que tienen los muchos miembros, y lo hemos estado viendo con gran detalle en 1 Corintios los días domingo, la unión corporativa con Cristo no es otra cosa que la unión como la tienen los distintos miembros a un cuerpo y a su cabeza. Es decir, cuando yo vengo a la nueva vida, yo me vuelvo un miembro que es parte activa de un cuerpo. Para que lo hagamos práctico, cuando usted vino para acá, usted no pudo elegir dejar su mano. Usted no pudo elegir, mi cabeza se va a quedar en la casa y voy a ir solo en cuerpo para que los hermanos digan que llegué, pero no quiero poner atención. No lo puede hacer. Usted o viene en unidad o se queda en la casa en unidad. Y cuando la Biblia nos da esta analogía del cuerpo, está precisamente mostrando esta verdad. Si usted ha resucitado en Cristo Jesús, si usted ha resucitado con Cristo Jesús,
Si usted tiene la nueva vida de Cristo Jesús, usted necesariamente está unido al cuerpo resucitado de Cristo, que es la iglesia. Por ende, no hay tal cosa como un nacido de nuevo que no está unido a Cristo y a su iglesia. No hay tal cosa como un nacido de nuevo que está aislado. La única manera que eso podría suceder es que un nacido de nuevo vaya a dar a una isla desierta por motivos que él no desea. Pero si usted se encuentra expuesto a la verdad del evangelio y hay una comunidad local de fe, usted debe de entender que usted tiene una unión corporativa, es decir, de cuerpo, pues, de miembros en un mismo cuerpo con Cristo. Y esta unión, mi hermano, está íntimamente ligada con la identificación por la fe de la obra completa de Cristo en la cruz. Todos aquellos que han puesto su confianza en la obra completa de la cruz que anuncia el evangelio, es decir, todos aquellos que creen que están separados de Dios por el pecado, de tal manera que no pueden en sus fuerzas agradar a Dios. Todos aquellos que creen esta verdad ponen su fe en Cristo, el Hijo obediente de Dios. Todos aquellos que comprenden que la paga del pecado es muerte y que saben que la muerte les vencerá a todos y les vencería sin ninguna solución, son aquellos que toman esperanza en que Cristo murió en su lugar. Todos aquellos que creen que en Dios nada más, en la dádiva de Dios, en Cristo nada más, hay una nueva vida. Son aquellos que verdaderamente la pueden vivir por la obra de Dios en Cristo y el Espíritu Santo que le resucitó de los muertos. Es decir, mi hermano, cuando usted dice que está unido a Cristo, usted parte en esa unión por la fe. Aquel que viene a Cristo Jesús es aquel que viene en el entendimiento completo de lo que Cristo obtuvo para él en la cruz del Calvario. Se reconoce incapaz, recibe por la fe, por la gracia de Dios, la dádiva de vida eterna en Cristo y se une a Cristo como un cuerpo. Vamos a leer Romanos 12 del 3 al 5. Romanos 12, del 3 al 5, dice la palabra del Señor, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, yo quiero que usted vea la manera en la cual Pablo interpreta lo que él ha recibido de Dios por la fe, es gracia que le ha sido dada. No ha sido algo obtenido por merecimiento. Este es un reconocimiento de la necesidad de la obra completa de Cristo, porque sin esa obra no pudiese recibir nada. A eso se está refiriendo Pablo cuando él dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada. Digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros.
Aquel, mi hermano, que identifica que en virtud de la gracia que le ha sido dada, todo el que hace esta identificación va a tener un correcto juicio, va a pensar con una manera correcta de, de evaluar. Yo les pongo un ejemplo. Mi esposa es una maravillosa cocinera ahora, pero ella no es una muy buena catadora de cosas que se han arruinado. Normalmente cuando ella tiene sospechas que algo se arruinó, acude a mí, porque yo, por enseñanzas ancestrales de mi mamá, que algunos tienen teorías que es reptiliana la señora, no, mentira. Por enseñanzas ancestrales de mi mamá, aprendí a identificar aquello que se ha arruinado. Entonces, mi esposa considera que yo tengo un buen juicio. Y normalmente yo sé identificar cuando algo se ha arruinado. Yo a ella le sé sentir una chuquilla que yo, no, amor, esto botalo de inmediato que nos morimos mañana. O algo que dice, esto huele terrible. Así huele, amor, eso es pollo helado. Así huele. Si usted huele el pollo helado, va a pensar que está arruinado. Pero un pollo arruinado, créame que no es solo eso. Ese buen juicio evidentemente ha surgido de haber estado compenetrado en las verdades detrás de la comida que se arruina. Imagínense este ejemplo banal que yo le acabo de dar, pero ahora llévelo a la verdad del evangelio. Pablo está apelando a que en virtud de la gracia que le ha sido dada, es decir, la verdad del evangelio que ha sido expuesto en todo el libro, en toda la epístola de Romanos, y en virtud a esa gracia, entonces vamos a ser capaces de discernir correctamente qué lugar tenemos en el cuerpo. Y el lugar que tenemos en el cuerpo es el de miembros los unos de los otros. Entendemos que debemos de pensar con un buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y mi hermano, la fe en Cristo es solamente una. Y si bien es cierto, somos distintos miembros con distintas funciones, como luego sigue precisamente argumentando Pablo, mi interpretación de este texto, a diferencia de otros intérpretes, es que la fe en Cristo es una. Y la fe en Cristo, mi hermano, es la fe única del Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario por los pecadores. ¿Qué otra medida de fe necesita cualquier otro santo más que esa? Si usted está en Cristo es porque creyó en esa verdad, mi hermano. Por ende, no hay nadie acá que se pueda sentar que tiene una medida de fe en el cuerpo de Cristo que es superior. Nadie debe de pensar de sí mismo más arriba. En Cristo Jesús somos un solo cuerpo. Pero usted también tiene que identificar que somos muchos miembros y no todos tenemos la misma función. Por ende, es terrible para la vida de la iglesia el individualismo. Cuando el individualismo penetra la vida de la iglesia, los santos son privados los unos de los otros de los dones que Dios ha administrado a cada uno de nosotros. Y ya vamos a entrar un poquito a eso más adelante. Vamos a repasar 2 Corintios 5, del 14 al 15. Dice la palabra del Señor, pues el amor de Cristo nos apremia. Y quiero detenerme en ese corto tramo, en ese corto verso. El amor de Cristo nos apremia. Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor en que siendo nosotros ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros.
Esa, mi hermano, es la fe que todos los cristianos de todos los tiempos, en la medida de la fe que todos los cristianos de todos los tiempos creemos y predicamos. Y ese es el amor de Cristo que nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, continúa diciendo, que uno murió por todos. Cuando nosotros encontramos esta identificación de uno muriendo por todos, lo que estamos hallando es precisamente la realidad plural de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Esto no es universalismo. En el contexto lo que estamos hallando es que todo se está refiriendo a todos los santos, a todo el pueblo de Dios. Y por consiguiente, todos murieron. Ese es el contexto. Todos aquellos que están en Cristo murieron. Nadie que no se identifica con el amor de Cristo, nadie que no es apremiado por el amor de Cristo, puede decir que murió con Cristo. Ese es el argumento. Por ende, esa palabra todos, no quiero que nos engañe, se está refiriendo a una pluralidad dentro del cuerpo de Cristo. Todos en el cuerpo de Cristo. No murieron ninguno que no haya puesto su fe en Cristo y que no haya entendido que en Cristo ha muerto a sí mismo. Solo murieron aquellos que pusieron su fe verdaderamente en Cristo Jesús. Es decir, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios. Y continúa diciendo, y por todos murió. Volviendo a los que murieron, es decir, a los que han puesto su fe en Cristo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para quién, para sí mismos. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta, mi hermanos, es la fe. Y la unión al cuerpo de Cristo tiene como base la única fe que ha sido entregada a los santos. Por ende, es un asunto de su fe. Si usted tiene genuina fe, usted tiene también la obligación de unirse al cuerpo de Cristo, de estar ya, de hecho, unido por la nueva naturaleza, por el nuevo nacimiento, por la nueva creación que Dios hizo en la resurrección de Cristo. Usted tiene que necesariamente estar unido al cuerpo. Porque cuando usted ya no vive para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, se entiende lógicamente que usted también vive en medio de ellos y por ellos. Y esta unión no solamente está íntimamente ligada con nuestra fe, sino que es escenificada, mi hermano, físicamente a través de la ordenanza del bautismo. Nos vamos a ir a Romanos 6, del 1 al 5. Romanos 6, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, nuevamente volviendo a los que tenemos la fe en Cristo Jesús, hemos muerto al pecado, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en
novedad de vida. Porque si hemos sido, ¿qué dice ahí? Unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Mis hermanos, la fe nos lleva al entendimiento y nos muestra lo esencial que es comprender la unión corporativa, la unión de un mismo cuerpo que tenemos con Cristo, y nuestra identificación en obediencia en la ordenanza del bautismo con esa fe nos une también físicamente con esta realidad. Somos bautizados en la obra por un pueblo plural, por todos aquellos que murieron en la muerte de Cristo, para también participar de la resurrección de Cristo. Eso es lo que decimos, ¿sí o no? Cuando estamos llevando a cabo la ordenanza del bautismo. Es decir, cuando usted pone su fe en Cristo y luego viene en un acto de obediencia y se bautiza, usted no lo está haciendo para después irse y ser un pajarito libre que lee su pan diario en su casa. Cuando usted se bautiza, y por eso Juan el Bautista se fue a poner a un lugar clave, a bautizar al otro lado del Jordán, porque lo que usted está haciendo es incorporándose a una tierra prometida. Lo que usted está haciendo es un cruce del Jordán para vivir en el pueblo de Dios. Cuando usted viene y en el bautismo proclama de una manera visible, de una manera física, tangible, notoria, por el paso por las aguas bautismales, cuando usted hace esto, usted lo hace bajo el entendimiento que usted se va a unir a un pueblo. Y no hay otra manera de concebirlo. Colosenses 2, del 11 al 12. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 2, del 11 al 12. Dice la palabra del Señor, también en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Nosotros hemos sido circuncidados, ya no por una circuncisión hecha por manos. La circuncisión implica la unión al pacto abrahámico en el antiguo pacto, pero ahora hay una circuncisión más excelente, que es la circuncisión del corazón. Y la circuncisión del corazón es llevada a cabo por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él es, mi hermano, el corazón del nuevo pacto. Cristo Jesús es la ley no escrita en tablas de piedra, sino escrita en el corazón de carne del pueblo de Dios. Y cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, al quitar el cuerpo de carne mediante la circuncisión de Cristo, todos aquellos que creen en Él reciben la circuncisión del corazón. Esto, mi hermano, lleva a todo aquel que tiene un nuevo corazón a la fe. Y todo aquel que tiene fe en Cristo
viene a un bautismo. ¿Por qué viene a un bautismo? Porque se identifica como aquel que debe de cruzar para poder ingresar al pueblo de Dios. Debe pasar por las aguas para entrar al pueblo de Dios. Debe de participar de la muerte de Cristo al ser sumergido y debe de también al salir de las aguas participar de la nueva creación, así como vemos que la tierra en la creación surge de en medio de las aguas y luego brota toda clase de vida. De la misma manera, el hecho de que usted ha nacido de nuevo, que ha vivido la circuncisión en la muerte de Cristo en la cruz, de tal manera que su corazón ha sido circuncidado. Si usted ha vivido esa verdad, entonces usted viene y participa del bautismo y lo hace para unirse al pueblo de Dios. El bautismo identifica no solamente a individuos, el bautismo identifica a un pueblo. Un pueblo que cruza a la tierra que Dios le ha dado. Y nosotros entendemos que la iglesia, mi hermano, es hoy en día esa tierra santa en la cual el Señor nos ha puesto anunciando el día en el que Él va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Por ende, mi hermano, esta unión corporativa no es algo que pueda ser visto de menos. También, mi hermano, esta nueva vida es la unión de un pueblo santo que ha sido rociado con la sangre del nuevo pacto. Yo quiero que veamos Éxodo 24 del 5 al 8. Éxodo 24 del 5 al 8. Para que usted se dé cuenta de qué clase de participación estamos hablando. Éxodo 24 del 5 al 8 dice: y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Póngale ojo al orden de las cosas. Se ofrecieron holocaustos y se sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Hubo derramamiento de sangre. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Mis hermanos, este es el antiguo pacto. Y lo primero que nosotros vemos en el antiguo pacto es que existen holocaustos, existe una ofrenda de paz, una ofrenda de expiación delante del Señor. Y esa es, por así decirlo, la base en fe por medio de la cual luego Moisés toma el libro del pacto y lo lee a oídos del pueblo. La obediencia del pueblo depende de la participación en fe a lo que estos holocaustos anunciaban. Estos holocaustos eran holocaustos de paz, es decir, anunciaban la paz con Dios. Pero la paz con Dios no podía ser posible si no era por medio del pago de la culpa por el pecado, porque Dios no dará por inocente al culpable. Por ende, mi hermano, todo miembro del pueblo de Dios, todo buen israelita, entendía que aquí en medio de todo esto había una expectativa futura. Esto no podía ser el fin. Esto no podía ser el objeto final por el medio del cual ellos estaban siendo justificados y tenían paz delante de Dios. No podía ser.
El pueblo dijo, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Pero la realidad de las cosas es que esto solamente podía ser hecho si ellos abrazaban la esperanza futura de la provisión de Dios. El antiguo pacto, mi hermano, fue un pacto que se hizo con el pueblo de Israel y Moisés roció con la sangre de estos holocaustos al pueblo. Y les dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Es decir, el pueblo por medio de este rociamiento quedaba identificado con el holocausto de paz. Y este rociamiento es hecho sobre un pueblo. Y la eficacia de la palabra en sus vidas y la capacidad de obedecerla dependía de que este pueblo verdaderamente de todo corazón pusiese su fe en la obra futura de Dios de traer la paz por medio de un holocausto perfecto que ellos en aquel entonces no conocían. Pero fíjense qué hermoso lo que ahora nosotros conocemos. Hebreos 12, del 18 al 24. Hebreos 12, del 18 al 24. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. Si ustedes expanden un poquito más en Éxodo, capítulo 20, 21, 22, 23, 24, van a entender lo que acá el autor de Hebreos está exponiendo. Ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron porque no se les hablara más. Porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mis hermanos, cuando nosotros decimos que hemos venido a la fe en Cristo, estamos confesando que nos hemos acercado a algo más excelente que aquello a lo que se acercó Moisés. Estamos diciendo que ahora el espectáculo, el terror, aquel impacto tan grande que había, que Moisés mismo decía, estoy aterrado y temblado, ha sido llevado, cargado en la cruz perfectamente por Cristo. Y ahora usted se ha acercado a algo mucho más glorioso. Porque aquel monte al cual se acercó Moisés era tan solo un símbolo. Porque aquel sonido de trompeta era también solo un símbolo. Pero usted y yo, como iglesia, nos hemos acercado al verdadero monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles. Pero ¿sabe qué significa eso? Que usted se ha acercado a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Es decir, todo aquel que participa del rociamiento de la sangre
qué significa la paz con Dios, se han unido a la iglesia. Usted no puede decir que es parte del nuevo pacto y que la sangre del nuevo pacto ha sido rociada sobre usted si usted no es parte del pueblo de Dios al cual fue rociada esta sangre delante del monte de Dios. Si usted no es un habitante de la Jerusalén celestial, usted no puede decir que es parte del nuevo pacto. Y esto, mi hermano, implica unidad. Hemos sido unidos por ese rociamiento de la sangre de Cristo. Los holocaustos de paz hoy hallan su cumplimiento, porque la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. La de Abel clamaba por justicia y la de Cristo clama perdón de los pecadores. Esa es la sangre, mi hermano, que ha sido rociada sobre nosotros, pero sí y solo sí nosotros nos hemos acercado a la asamblea de los santos. Por eso, mi hermano, no es secundaria su pertenencia a la iglesia de Cristo. Por eso, mi hermano, no es secundaria su unión corporativa, real, física a la iglesia de Cristo. Y eso nos lleva al entendimiento de que la nueva vida, entonces, mi hermano, implica mostrar la gloria de Dios reunidos en iglesias locales. Esa es la conclusión lógica. Hemos visto todo el marco conceptual de esta verdad. Hemos sido ahora convencidos por medio de la palabra que no podemos formar parte del pueblo de Dios si no es en unidad. Pero ahora tenemos el desafío de llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica solamente puede suceder, mi hermano, tal cual estamos ahorita. Usted que es un santo escogido de Dios, que es parte de la asamblea de los santos, se encuentra reunido en una iglesia local, que así como dijimos del bautismo, que es el símbolo tangible por medio del cual usted viene a la membresía, pues entonces ya la vida en membresía se vuelve tangible. Se vuelve muy, muy real. Se vuelve más la realidad de su vida. Su vida es la vida de la iglesia. Y muchas veces eso nos cuesta. Muchas veces, mis hermanos, cuando pensamos en la vida de la iglesia local, pensamos en una de entre otras muchas actividades. Pensamos el trabajo, pensamos el club de los que coleccionan latas de gaseosa, pensamos los que nos gustan las comedias de Jim Carrey, pensamos diferentes cosas y a la vez los que vamos a la iglesia. ¿Y a qué iglesia vas vos? Yo voy a Gracia y Verdad. Yo voy a Verdad y Gracia. Mi hermano, no se trata de una categoría. Cuando hablamos de la pertenencia a la iglesia local, se trata de poner en práctica algo tan real como nuestra misma nueva vida. Ya dijimos que esa nueva vida es una unión corporativa con Cristo. Por ende, el estar en gracia y verdad va más allá de si usted ya se bautizó y tiene un diploma firmado por los pastores en el cual dice que usted es miembro. Porque también de Pizza Push le dan una membresía y una corona. Pero eso no tiene ningún efecto. Acá estamos hablando de una realidad espiritual, trascendental. Usted acá está haciendo algo tan serio como su misma vida. Si usted tiene una fe genuina en Cristo, usted cree que aparte, así como está vivo, respira, se despertó y es verdad, se pellizca y es cierto, también tiene una nueva vida. Y esa nueva vida se lleva a cabo sí o sí en la iglesia local. Es decir, mi hermano, usted vino a dar la gracia y verdad y usted tal vez a veces se queja y dice, ay hombre, es que esta iglesia de verdad, solo pruebas ahí. Yo me quisiera mover a otra iglesia porque ahí sí que, puchica. Pues hermano, déjeme decirle la noticia que usted está unido trascendentalmente a través de la nueva creación de Cristo a estos hermanos.
Y que Dios está trabajando sus propósitos eternos en su vida a través de estos pecadores. Ya vamos a llegar a ese punto, no me quiero adelantar. Quiero que nos vayamos a Efesios 4, del 1 al 6. ¿Por qué es importante la iglesia local? Mire, la iglesia local es importante porque es el lugar donde el pueblo de Dios puede verdaderamente llevar a cabo la vocación compartida que tiene en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, dice Pablo, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Cómo se puede hacer eso, mi hermano, si no es en una iglesia local? Fíjense, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose. Si esto fuese fácil, no se hablase de esfuerzo. Cuando usted se ha puesto a hacer algún ejercicio, cuando usted se ha puesto a hacer algo que se le dificulta, que no le nace, que no es natural en usted, o que va más allá de lo que en sus fuerzas puede hacer, eso es el esfuerzo. Ese es el esfuerzo. Esforzándose, dice, por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La paz que ya vimos que ha sido comprada por Cristo en la cruz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Es decir, aquí, hermanos, no hay varios espíritus santos ahí que le fueron dados a todos, de tal manera que yo me puedo zafar de los hermanos y ahí que ellos se queden. Y yo ya tengo mi propia vida espiritual. Hay un solo espíritu. Y nos ha sido dado a todos. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Mis hermanos, hay un solo cuerpo. Ese cuerpo es el de Cristo. Y en ese solo cuerpo hay necesidad de que los miembros participen activamente. Hay un solo espíritu. Y ese solo espíritu nos lleva a la unidad, no a la desunión. Porque si decimos que tenemos un solo cuerpo y el Espíritu Santo fue derramado, ya vimos en la serie anterior, de la cabeza al cuerpo, fue derramado sobre la cabeza y descendió por la barba de Aarón y llegó hasta los bordes de la vestidura, veíamos en la serie anterior. Si eso es verdad, ese mismo Espíritu nos va a llevar a la unidad, desde las barbas de Aarón hasta las ginas de Aarón. Vaya. No nos va a llevar a una separación. Nos va a llevar a la necesidad de buscar la unidad en iglesias locales. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Porque eso está ligado al hecho que tenemos una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. No hay manera de individualizar esto, mi hermano. No hay manera de usted privatizar su fe. La fe se vive en medio del reino de este solo Señor. Se vive ejerciendo esta sola fe. Se vive practicando este solo bautismo y viviendo, honrando a este solo Dios y Padre de todos, o no se vive. Por ende, usted debe permanecer en una iglesia local. Si usted está en Cristo, usted debe tener un lugar físico en el cual usted cumple
el mandato de Dios a su iglesia. No hay otra manera. No hay forma de escapar de esto, hermano. Somos un pueblo llamado entonces a vivir en comunidad. Yo quiero que leamos ahora del versículo 7 al 16. Fíjese. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y acá viene la parte práctica. Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra ¿de qué? Del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? ¿Los pastores? No, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es una, y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre madura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mis hermanos, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Mi hermano, la victoria de Cristo. Acá he citado el Salmo 68, por cierto, cuando encontramos esta pequeña cita que hace Pablo en el versículo 8. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos. El Salmo 68 está siendo citado y básicamente Dios que salió al frente de su pueblo y marchó por el desierto. Es Dios que peleó la batalla de Israel en el desierto y que lo hizo literalmente por medio de Cristo, quien en el desierto no desobedeció, sino que obedeció perfectamente y glorificó a Dios. Descendió hasta las profundidades de la tierra al morir, resucitó y ascendió hasta lo más alto. De eso se trata ese salmo y de eso se trata lo que está diciendo acá Pablo. Y lo hizo todo esto en un trayecto hacia la tierra prometida donde él es proclamado rey. Y se vuelve rey de un pueblo y da dones a los hombres. Y estos dones, mis hermanos, son dados en el contexto de la realidad de que Cristo Jesús tiene autoridad sobre cielo y tierra. Por ende, nosotros como iglesia hemos sido equipados por el poder del Espíritu Santo de Dios de todo aquello que Cristo obtuvo al morir y al resucitar de la cruz del Calvario. Mis hermanos, esa es la realidad que ahora nos permite poner en práctica la victoria de Dios en Cristo Jesús en el mundo. Y por eso nosotros tenemos ahora el ministerio de la palabra. Tenemos, mis hermanos, la edificación de la iglesia en medio de nosotros por medio de la palabra. Y esta edificación es la edificación no de individuo aislado, sino del cuerpo de Cristo. Y esto está, mi hermano, relacionado a la madurez.
Es decir, mis hermanos, cuando nosotros estamos en unidad en la iglesia local y vivimos en comunidad, es ahí solamente que vamos a experimentar la realidad de la dádiva de dones de Dios a los hombres para hacer su obra. Es solamente ahí que vamos a experimentar no solamente el poder recibir el ministerio de la palabra, sino también el ser edificado como un cuerpo para poner la palabra por práctica. Es ahí donde todos vamos a llegar a la unidad de la fe, donde no vamos a andar en mentes distintas, sino que seremos alimentados por una misma palabra, por una misma fe, y vamos a poder buscar el pleno conocimiento del Hijo de Dios, que nos debe de llevar a la madurez. Y mis hermanos, si algo es vital en la práctica de la vida de la iglesia y en la iglesia, es la madurez. Porque la madurez, mi hermano, es lo que nos permite hacer la obra de Cristo en este mundo. Cuando nosotros somos niños, no se nos puede confiar nada. Pero a medida que nosotros crecemos, la confianza de nuestros padres aumenta porque, al menos teóricamente, deberíamos ir madurando. Cuando nosotros somos niños, los tomacorriente tienen una tapaderita, porque el niño va a venir con un clip a experimentar con la corriente. Y algunos niños como yo supimos desde bien temprano a qué saben 120 voltios. Tristemente. La inmadurez, mi hermano, lamentablemente es insostenible. ¿No se ha fijado que a los niños siempre hay que buscarles quien les cuide si es que no lo pueden cuidar los padres? Hay que poner barreras. Hay que alejarlos de herramientas que son útiles para la vida productiva. Yo a un niño no le puedo dar el martillo, no le puedo decir a un bebé, mira, hijo, aquí está el martillo, anda a poner un clavo porque queremos poner el cuadro de tu mamá y mío de cuando nos casamos. ¿Cuántos creen que le puede decir eso a un niño de 2 años? No se puede. Porque la inmadurez, mi hermano, es insostenible. La inmadurez debe ser temporal, sí o sí. Y cuando usted viene a la fe en Cristo, adivine cómo nace todo, cómo viene todo recién nacido. Bien inmaduro. Y algunos cristianos se ofenden que se les diga inmaduro. Mi hermano, debería ser un halago porque ya nació de nuevo. Estamos presuponiendo que nació de nuevo. Pero también estamos presuponiendo que usted tal vez está tiernito y que tal vez necesita de tapaderas en los tomas eléctricos, de barreras en los lugares donde usted se puede caer. Hay mucha inmadurez en medio del pueblo de Dios, pero la madurez, mi hermano, no se alcanza estando aislados. No hay manera. Al niño no se le puede enseñar a gatear ni a caminar. Solo, ay no, el chichi, espérate, aquí tengámoslo. Envolvámoslo en una manta para que nunca se involucre en ninguna actividad física. ¿Usted cree que un niño va a aprender a caminar así? El niño necesita interacción, necesita enfrentarse a los elementos del mundo y necesita enfrentarse también a otros niños e interactuar con ellos para poder crecer y madurar. Si usted ha venido a una nueva vida, usted necesita entonces la vida de iglesia. ¿Por qué? Porque aunque usted ya recibió la palabra de verdad y usted vino a la nueva vida por medio de la predicación del evangelio y damos gloria a Dios por eso, usted necesita madurar. Los dones que Dios ha dado a los hombres primero son con mayor importancia aquellos que nos llevan al conocimiento del Hijo de Dios, a la condición del hombre maduro. Y sí, qué bueno que tengamos sana predicación de la palabra. Pero eso solo no basta. Usted no me lo va a creer, pero la predicación es tan solo una parte.
El hecho que usted viene acá y escucha la predicación y luego se queda platicando con su hermano, eso, mi hermano, le va a edificar a usted. Esas son la unión que proveen las coyunturas. Ahí se encuentra la práctica de la verdad en amor. Usted necesita exponerse a la vida de iglesia si es que usted usted quiere y pretende llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Porque, adivine qué, cuando usted conozca a Cristo plenamente, no lo va a hacer tampoco solo. Lo que la Biblia nos enseña sobre el pleno conocimiento del Hijo es que será con todo su pueblo. Por ende, usted sería una contradicción de vida si lo que anhela para el fin de su vida no lo desee practicar desde ya. Usted necesita madurar en medio del pueblo de Dios. Y eso, mi hermano, nos lleva a cierta comprensión de la realidad de que los santos que se reúnen, mi hermano, siguen siendo pecadores. Esa realidad, mi hermano, es precisamente la que muchas veces nos lleva a querer retroceder en este punto. Cuando usted se expone a esta verdad, a este mandato de Dios de decir, yo voy a participar del cuerpo de Cristo, yo voy a creer la verdad de que somos miembros de un cuerpo, yo voy a poner en práctica en una iglesia local la verdad de que hemos sido unidos por medio del amor de Dios. Yo no le quiero ocultar, mi hermano, que lo que usted va a empezar a hacer es a relacionarse con otros pecadores. Y eso, mi hermano, por contradictorio que parezca, es la única manera en la cual usted va a poder alcanzar la madurez. Somos un cuerpo de pecadores, pero podemos agradar a Dios solamente en la medida en la que dependemos de Dios. Pues sin Cristo estamos destituidos de su gloria. Romanos 3 del 22 al 23. Se los leo yo, dice: esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción. Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es decir, estamos aquí por la fe. Y no hay manera de distinguir, no hay manera de decir que acá hay alguien que no pecó en la iglesia de Cristo. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Juan 14 del 4 al 5. Piensen lo que dice Jesús, y para mí este texto es clave en la teología de toda la Escritura. Dice Jesús: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Los creyentes somos aquellos que entendemos que separados del Señor nada podemos hacer. Y esto es precisamente la respuesta a la pregunta que plantea la caída del hombre.
La respuesta a la pregunta que plantea la caída del hombre es la esperanza que hay solamente en Jesucristo, Dios hecho hombre, el único verdadero justo y el justo que murió por los pecadores para darles nueva vida. Dependiendo de Él, reconociendo que dependemos de Él. Es la única manera, mi hermano, en la cual los pecadores pueden dar fruto y eso implica pueden convivir. Gálatas 5 del 16 al 26. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, y son evidentes entre nosotros, hermanos, en el cuerpo de Cristo, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mi hermano, ¿cuál es la manera de que estos pecadores puedan convivir? Una dependencia total del Señor, una dependencia total de la obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Si nosotros vivimos por el Espíritu, vamos a andar también por el Espíritu y no en nuestra carne, no en nuestro individualismo. Lo contrario, dice el versículo 26, es hacernos vanagloriosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Es necesario entonces que los cristianos que están en una misma iglesia local muestren su dependencia de Dios a través de tener una dependencia de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Esto les es posible porque tienen una nueva vida. Usted y yo tenemos una nueva vida. Cristo Jesús es el hombre que no anduvo en la carne, que anduvo en el Espíritu y no satisfizo los deseos de la carne. Y nosotros en Él podemos hacer lo mismo. Por la obra del Espíritu, usted y yo podemos depender del Espíritu Santo para ser como Cristo y que no nos provoquemos los unos a los otros. Podemos vivir en amor y en armonía porque el fruto del Espíritu Santo nos llena del amor necesario que nosotros en la carne no tenemos para poder convivir entre pecadores, que nos ofenderemos seguramente día tras día. Mis hermanos, habitar entre santos que son pecadores es el ambiente ideal para que nosotros seamos como Cristo. Mateo 16:24 nos muestra esa verdad. Fíjense lo que Jesús le dice a sus discípulos. Mateo 16:24. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y yo quiero que note que aquí hay una pluralidad. Este no es Jesús dándole una cápsula en internet para que usted
la viva solito, mientras anda en el carro o mientras se pone los audífonos todo el día en un trabajo aislado. No, esto es para vivirlo en comunidad. Dice, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que dice ahí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Negarme a mí mismo es tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo me voy a negar a mí mismo y yo voy a morir, voy a tomar la cruz en lugar de pecadores. Y cuando usted viene a la iglesia local, mi hermano, usted se viene a enfrentar al escenario ideal para poner en práctica la obra de Cristo. Porque usted garantizado va a encontrarse con pecadores. Aquí tiene a uno enfrente. Y el momento en el cual a usted le toca negarse a sí mismo, tomar su cruz para perdonar al otro pecador y morir por él, en ese momento usted más que nunca está viviendo la vida de Cristo. ¿Cómo es que no nos vamos a morder y devorar los unos a los otros entre los pecadores que somos? Obedeciendo a Cristo, negándonos a nosotros mismos, mi hermano. Muchas veces el negarse a nosotros mismos comienza por quitarnos la haraganería de venir a la iglesia. Desde ahí estamos privando al cuerpo de Cristo de la edificación. Me niego a mí mismo el deseo de quedarme en la cama. Tomo mi cruz de venir por mis hermanos, por mi Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, y le sigo. Y eso tiene múltiples aplicaciones en cualquier cantidad de circunstancias dentro de la iglesia que usted se puede imaginar. Mi hermano, desde saludar al hermano que le para la carota, desde perdonar al hermano que le levantó el chambre, perdonarlo y mostrarle un mejor camino en la verdad, en amor, ser como Cristo y mostrarle el ejemplo de Cristo. Tolerarnos los unos a los otros en medio de las diferencias que podemos tener. Mi hermano, es la única manera en la cual nosotros como pecadores podemos estar juntos. Y esto nos lleva a hacernos ciertas preguntas. Cuando nosotros entendemos, ok, sí, pastor, estamos entre pecadores y yo entiendo que debemos perdonarnos. Yo entiendo que debemos de ser capaces de morir a nosotros mismos por el bien de los demás. Eso se oye bien, pero ¿cómo yo puedo entonces, si estamos hablando de pecadores, confiar en los líderes y al mismo tiempo reconocer que son pecadores? Usted, pastor, acaba de decir desde el púlpito que es un pecador. ¿Cómo puedo confiar en usted? ¿Cómo puedo amar a aquel que es tan diferente a mí y que me hace sentir incómodo? ¿Cómo podemos venir y estar en una iglesia tan imperfecta sin quejarnos? Mi hermano, Colosenses 3, del 12 al 15, nos dice la palabra de Dios. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión. Yo le quiero explicar algo. Cuando nosotros entendemos esta verdad de que acá en la iglesia vemos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, nosotros nos podemos vestir de Cristo. Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Qué dice ahí? Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor,
que es el vínculo de la unidad. Mi hermano, ¿cómo es que yo puedo venir y confiar en mis líderes si son pecadores? Yo puedo confiar en mis líderes. ¿Por qué? Porque yo también confío primero que nada en Cristo, y mi confianza no está puesta en el hombre, no está puesta en la carne, está puesta en Cristo. Y mi esperanza es que si yo me revisto de Cristo y muestro a los demás hermanos el revestirme de Cristo para que ellos también lo hagan, todos seremos edificados. ¿Cómo puedo confiar yo en un líder? La pregunta es, ¿este líder entiende el evangelio? ¿Este líder comprende que él es pecador? ¿Y este líder viene en humildad a revestirse de Cristo en unidad con los demás hermanos? Si eso es verdad, mi hermano, usted está confiando en un líder, está confiando en Cristo. Pero si usted espera líderes infalibles, usted está confiando en la carne. Por ende, la respuesta de cómo confiar dentro de la iglesia en líderes, cómo confiar en los hermanos, cómo confiar en que no me van a fallar, no me van a herir, la respuesta se encuentra en Cristo Jesús. Porque Él es el verdadero justo. Él es el único bueno. Él es el que nunca nos va a fallar. Y nuestra confianza está en que yo, revestido de Cristo, voy a poder imitarle a Él. Y que mi hermano revestido de Cristo va a poder imitar a Cristo. Y que cuando mi hermano no se revista de Cristo, yo le voy a perdonar. Yo le voy a soportar. Yo le voy a amar. Y yo voy a morir por Él. Vestido de amor, que es el vínculo de la unidad. Y vamos a terminar leyendo 1 de Pedro 4, del 7 al 14. Primera de Pedro 4, del 7 al 14, dice la palabra de Dios: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes ¿en qué? En su amor, los unos por los otros. Pues el amor, fíjese, cubre multitud de pecados, es decir, los pecados entre nosotros se presuponen. Van a pecar los hermanos contra usted. Ahí está, es una promesa bíblica. Pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Piense que es interesante, porque nuevamente a lo que nos está llevando Pedro es a la dependencia del Señor. Nosotros debemos de amarnos, debemos de perdonarnos, porque el amor cubre multitud de pecados, pero también no debemos de ignorar que debemos de usar el don especial que nos ha dado el Señor, sirviéndonos los unos a los otros, porque nosotros somos tan solo administradores de lo que Dios nos ha dado. Y el negarnos a hacerlo es negarnos a obedecer al Señor. Pero al final lo hacemos por la fortaleza que Dios nos da. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Yo quiero que usted se dé cuenta de algo, con esto voy a cerrar. Cuando Pedro dice que Dios sea glorificado mediante Jesucristo,
Él pone a Jesucristo en el lugar de todos nosotros. Es decir, Jesucristo en este texto está abarcando a toda la iglesia. Dios es glorificado por medio de Jesucristo. Jesucristo visible en la vida de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo para gloria de Dios Padre. Por eso termina Pedro diciendo: a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, solo vamos a glorificar a Dios si nosotros tenemos la fe genuina. Solamente vamos a glorificar a Dios si esa fe genuina nos lleva al entendimiento de que estamos unidos a Cristo por medio de esa fe y que somos miembros los unos de los otros. Solamente vamos a glorificar a Dios en unidad si entendemos que aquellos que hemos sido unidos al cuerpo de Cristo somos pecadores y no podemos confiar y andar en la carne, sino depender de Dios y andar en el Espíritu. Y de esa manera, y solo de esa manera, mi hermano, la iglesia va a poder vivir una vida en este mundo que glorifica al Padre. Mientras vivimos en este mundo caído, mi hermano, la iglesia debe demostrar en unidad por el poder del Espíritu la gloria venidera de la nueva creación en Cristo Jesús para gloria del Padre. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.